Mi nombre es Margarita de la Hoz. Soy escritora e investigadora social. Durante años he acompañado, estudiado y vivido de cerca distintos procesos de participación política que han marcado la historia reciente de Colombia. En esta serie documental emprenderé un recorrido por algunos de los momentos más significativos de nuestra democracia. Una mirada a más de 3 décadas de participación, liderazgo y transformación social protagonizadas por el poder joven. Durante gran parte de la historia de Colombia, la participación política estuvo centrada mayoritariamente en los hombres. Las mujeres quedaban por fuera de las decisiones públicas. El derecho al voto que adquieren en 1954 les da la capacidad de entrar a la vida política. Cuando hablamos del movimiento feminista casi que nos ubicamos en la década del 60 o 70, digamos. Pero mucho antes que eso, ya las mujeres habían peleado derechos y habían peleado leyes y normas. Las mujeres organizadas. Y entonces nos encontramos en la historia, digamos que nos encontramos con la Ley 28 de 1932. Recuerden, las mujeres no eran sujetas de derechos. Las mujeres eran un apéndice de los hombres. Y entonces las mujeres en 1932, antes de 1932, no podían administrar sus bienes. Los bienes se los administraban. Si estaban con la familia paterna, pues el papá o los hermanos. Y si se casaban, pues el marido. Y entonces esa ley 28 de 1932 dice, y eso fue en el gobierno de Olaya Herrera, dice eso, que las mujeres deben y pueden administrar sus bienes y tenerlos a nombre de ellas. Eso fue supremamente importante. Luego, en 1933, habían colegios femeninos, pero esos colegios femeninos daban una formación en el cuidado, o sea, las mujeres para el hogar, las mujeres para la casa, las mujeres para el cuidado, las mujeres para el matrimonio, las mujeres para el matrimonio. Y en 1933 esos colegios hacían esa formación, pero haciendo esa formación no les daban cartón de bachiller. Y en 1933 a esos colegios les autorizan darles el cartón de bachiller a las mujeres. Eso es en 1933. En 1934 sale la ley de autorización a las mujeres para que entren a la universidad en 1934. Las mujeres no podían entrar a la universidad, eso era prohibido. Y la primera mujer que entra a la universidad es una mujer que se llama Gerda Warstenborn, de padres alemanes, pero de madre colombiana. Y la madre colombiana de esa mujer, ella entra a la Universidad Nacional a estudiar medicina en 1935, y la madre de esa mujer es la mamá de Camilo Torres. Y de ahí, en 1946, hay una ley que les permite ocupar cargos públicos. En esa época, entre el 30 y el 50 y el 60, hay un gran avance del movimiento de mujeres, liderado por mujeres demasiado importantes, pero ahí la lucha fundamental en ese momento era el derecho al voto. No teníamos derecho al voto, por lo tanto no teníamos ciudadanía. Llega el momento, estas mujeres avanzan enormemente con muchas dificultades, y logramos en 1954, en el contexto del gobierno de Rojas Pinilla, se logra la aprobación del voto para las mujeres.
pero podemos votar en 1957 en el plebiscito. Las mujeres no nos han dado nada, nos ha tocado en una lucha muy dura, muy larga, conseguirnos todos los derechos, entre esos el derecho al voto y por supuesto el derecho al voto. Entonces robustece no solo la democracia, sino la participación de las mujeres en política, y eso también genera un cambio rotundo en la sociedad. La Constitución de 1991 marca un nuevo momento. Por primera vez, el país reconoce que mujeres y hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Entonces llegamos al 91 y ahí sí se desata las conquistas de un cuerpo, fundamentalmente de un cuerpo normativo muy importante en la Constitución del 91, aunque nosotras las feministas, y por eso nos parece que sí tenemos que defender la posibilidad de una constituyente, porque nosotras las feministas le hacemos bastante críticas a la Constitución del 91. La Constitución del 91, pero tuvo muchos avances, y primero voy a hablar de los gloriosos, de los avances. Eso de lo positivo. ¿Cuáles fueron esos avances? Pues los derechos individuales y los derechos colectivos. O sea, ya la Constitución del 91 dice, tenemos derecho y todos somos iguales. Hombres, mujeres, y todos somos iguales ante el Estado. Y el principio del Estado, uno de los principios es el principio de la igualdad. De la igualdad. Eso es una cosa absolutamente revolucionaria. Entonces digamos que sí, y empezamos a tener un cuerpo normativo, no solo un cuerpo normativo a nivel nacional, sino un cuerpo normativo a nivel internacional. Se da la conferencia de la CEDAW después de la Constitución del 91, armamos una ley que ratifique los logros de la CEDAW, y la CEDAW tiene que ver con reconocer que las violencias contra las mujeres son un delito, y que no puede haber violencias contra las mujeres, y que el Estado debe ser garante de la seguridad de las mujeres. Pues yo siento que, al menos desde la universidad, el hecho de que en este momento la educación sea pública, gratuita, y se piense también una educación diferente, pues tiene que ver mucho con la Constitución del 91, ¿no? Que las mujeres tengamos más espacio en la universidad también tiene que ver con la tutela, con el derecho a exigir derechos básicos y fundamentales. Y por eso me parece que la Constitución del 91 pues es una herramienta que, si uno la sabe usar con el derecho de petición, con la tutela, con otras herramientas, hace que las mujeres podamos tener más participación en distintos espacios, pero no solo eso, sino acceder a derechos básicos y fundamentales, porque a veces pues estas cosas son negadas porque desconocemos cómo funcionan o cómo se puede exigir esos derechos, pues también porque los desconocemos o porque muchas veces la burocracia o ciertas entidades nos niegan estos derechos. Entonces creo que es importante porque eso nos da participación a los jóvenes y nos ha dado nuevas oportunidades a convocatorias, a estar en otros espacios, a exigir, no sé, el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas que son básicas y fundamentales en otros países, pero que en Colombia es como, eso parece a veces que no existieran los territorios, que si no existiera la Constitución, si no existieran estas herramientas legales, pues Colombia sería un país aún más desigual de lo que ya es. Y creo también que es importante porque pues se reconoce la diversidad que hay en este país, ¿no? Como que yo, como mujer blanca desde las ciudades de Bogotá, tengo unos privilegios de clase que son evidentes también desde la universidad, pero en los territorios, pues si no existieran muchas cosas de la Constitución, no habrían oportunidades para las comunidades, no habría nuevas formas de reconocer, por ejemplo, la ley de lenguas nativas, que es fundamental para entender que Colombia es un país pluriétnico. Cuando las mujeres nos organizamos, construimos muchas cosas y construimos sobre todo cierta libertad. Porque cuando yo me he reunido con mujeres adultas mayores a escucharlas hablar, me doy cuenta que son un poquito más felices, que están más libres y que eso que no pudieron hablar en su época porque no se les permitía, les ha permitido sentirse más tranquilas. Pero también lo escucho cuando hablo con mis amigas que tenemos la misma edad, los mismos problemas, y lo siento también cuando veo a compañeras de la universidad o a compañeras organizándose y luchando por lo que les importa. Sin la Constitución del 91, yo creo que las mujeres todavía estaríamos, si ahora vimos violencias, viviendo muchas más violencias.
estando en unas situaciones de riesgo mayores a las que vivimos ahora, porque al menos ahora yo sé que puedo hacer una tutela, un derecho de petición, una acción colectiva y mi derecho fundamental se debe respetar. Y así me ignoren, puedo volver y poner otra acción. ¿Sí? Entonces creo que eso por un lado, pero también que esté la universidad, que estén otras herramientas, que estén otras entidades que se han creado a partir de esa Constitución, me permite como mujer sentir que más o menos puedo estar libre de violencias, desde lo que debería ser. Mucho hemos ganado, pero también tenemos que decir, mucho falta. ¿Y qué es lo que falta? Falta erradicar las violencias contra las mujeres. No puede haber un solo feminicidio más. Erradicar los acosos sexuales y los acosos laborales. Los datos son alarmantes. Son 15.000 denuncias, 30.000 denuncias. ¿Eso qué es? Eso es una tragedia. El acoso sexual. Y eso todo ya está en ley, en norma. Entonces decimos que sí, que hemos avanzado, pero es mucho lo que falta y fundamentalmente lo que falta tiene que ver con la seguridad de la vida de las mujeres, la seguridad social, la seguridad económica, la política y la cultural también. La Constitución tiene 385 artículos, de los cuales para las mujeres no son sino 5 artículos. 5. Eso da el 3% de la Constitución. 5 artículos. De esos 5 artículos, solo uno, el artículo número 13, habla de la igualdad. Somos iguales, tenemos los mismos derechos, la igualdad entre hombres y mujeres. Paga tu predial y ahorra un dineral. Hasta el 30 de junio aprovecha hasta un 75% de descuento en intereses de mora del predial. Aplica para deudas 2025 y años anteriores. Tu deuda pasa del millón, haz un acuerdo de pago hasta por 6 meses y mantendrás el mismo descuento. Y si quieres pagar el predial del año 2026, no te preocupes, también tendremos descuentos para ti. 5% de descuento por pronto pago hasta el 31 de mayo. Porque cuando cumplimos, Soledad avanza, progresa y Soledad sí paga para vivir mejor. Paga fácil en www.soledad-medioatlántico.gov.co, en bancos aliados como Popular y Da Vivienda, Supergiros y Efecti o en la oficina de impuestos en la Alcaldía de Soledad. Comunicar transforma sociedades. La paz es compromiso de todos. Por una ciudad de paz y de oportunidades. Soledad Digital conecta contigo. A partir de ese momento, el Estado adquirió la obligación de prevenir y sancionar la discriminación contra las mujeres. Comenzaron a surgir leyes, políticas públicas y entidades para proteger sus derechos. Soy fotógrafa de calle, hago comunicación alternativa, se diría, digamos que no es lo convencional, es contrahegemónica. Es una comunicación que busca narrar otras cosas que la gente a veces no ve, hablar de los adultos mayores, de las resistencias del arte y la cultura, hablar de la diversidad étnica, cultural, pero principalmente sobre el feminismo, sobre las mujeres en el territorio, en la universidad, y cómo Colombia es un país que tiene muchas dinámicas de desigualdad y las mujeres pues empiezan a tomarse los espacios, y creo que para mí
pues por eso la fotografía ha sido como ese ejercicio de quién soy, qué hago, que viene de mi abuela también. Desde la primera movilización a la que fui hasta ahora que ya he ido a muchísimas, solo he tenido mi cámara. O sea, yo creo que mi herramienta y mi postura política es desde la fotografía, como que yo estoy con mi cámara resistiendo a poder mostrar esas vulneraciones de derechos humanos, a poder mostrar qué está haciendo la gente en la calle, porque a veces no se mira hacia esos costados. Entonces mi trabajo parte de eso, como de esa necesidad de quiero también contar otras cosas que yo he visto y que me parecen importantes, y quiero que otras personas conozcan también lo que pasa en el país. Yo a través de mis fotos lo que trato de mostrar es resistencia, resiliencia, también la fuerza que tenemos las mujeres en las calles. También trato de mostrar, creo yo, que la organización, como la lucha colectiva es tan importante. Las luchas de las mujeres nos hemos organizado es alrededor de los movimientos feministas. Eso no lo podemos perder de vista y no lo podemos, eso hay que tenerlo presente. Es decir, el movimiento feminista ha sido absolutamente importante. Uno, son las protagonistas de las luchas por los derechos de las mujeres. A partir de 70 empieza a darse un debate demasiado fuerte, 70, mediados, finales del 70, un debate demasiado fuerte, y ese tiene que ver con el rechazo que los partidos todos, incluidos los partidos de izquierda, le hacen al movimiento feminista. El concepto de feminista es que la denominación feminista fue creada por un francés. Digamos que Francia, Estados Unidos, Inglaterra son los países más desarrollados en términos de la teoría feminista, más desarrollados. Entonces, eso fue creado por un francés que fue en 1969, 68, menos en el 70, llega a Colombia ese concepto. Y quienes lo apropian son las mujeres académicas, las mujeres maestras de las universidades, y tienen una gran influencia en el movimiento estudiantil, otra vez las jóvenes. O sea, las jóvenes han cumplido un papel extraordinariamente importante. Ese concepto de feminismo lo empezamos a adoptar y empezamos nuestras reivindicaciones y nuestra agenda. Construimos nuestra agenda. Pero no es una sola agenda, porque no es un solo feminismo, los feminismos son muchos. Entonces es la agenda de las mujeres campesinas, es la agenda de las mujeres indígenas, es la agenda de las mujeres afro, es la agenda de las mujeres insurgentes, es la agenda de las mujeres académicas, es la agenda de las jóvenes. De las jóvenes que son tan importantes, luchan cada una por sus derechos de acuerdo a la diferencia que las constituye. La diferencia que las constituye es que somos campesinas, afroindígenas, mestizas, obreras, desempleadas, lesbianas, mujeres trans. Entonces, de acuerdo a los derechos que nos constituyen, vamos construyendo nuestra propia agenda. La academia ha sido fundamental. Ya le conté que es en la academia en la que se van formando los grupos feministas y que a nosotras, las jóvenes, nos ayudan enormemente, las que estamos en la universidad, y nos han seguido ayudando enormemente. Producen pensamiento, producen documentos, producen revistas, producen debates. Entonces, digamos que la academia ha sido fundamental, por supuesto que ha sido fundamental para el desarrollo de un pensamiento latinoamericano feminista propio. Ya le conté que son Estados Unidos, Francia e Inglaterra las pioneras de este pensamiento feminista, pues nosotras aquí, a partir de la academia, empezamos a construir un pensamiento latinoamericano propio desde el feminismo. Paga tu predial y ahorra un dineral. Hasta el 30 de junio aprovecha hasta un 75% de descuento en intereses de mora del predial. Aplica para deudas 2025 y años anteriores. Tu deuda pasa del millón, haz un acuerdo de pago hasta por 6 meses y mantendrás el mismo descuento. Y si quieres pagar el predial del año 2026, no te preocupes, también tendremos descuentos para ti. 5% de descuento por pronto pago hasta el 31 de mayo. Porque cuando cumplimos, Soledad avanza, progresa y Soledad sí paga para vivir mejor. Paga fácil en www.soledad-medioatlántico.gov.co, en bancos aliados como Popular y Da Vivienda
Supergiros y Efecti o en la oficina de impuestos en la Alcaldía de Soledad. Comunicar transforma sociedades. La paz es compromiso de todos. Por una ciudad de paz y de oportunidades. Soledad Digital conecta contigo. Con esos cambios, la presencia de las mujeres se fue haciendo más visible en distintos ámbitos de la vida pública. Comenzaron a surgir lideresas en sectores como la cultura, la educación, la juventud y los movimientos sociales. El papel de los jóvenes en este momento histórico es trascendental y ha sido trascendental. Dos, no creo que tengamos que colgarle todas las responsabilidades a los jóvenes, es al contrario, a la juventud, es al contrario. Y tres, el tema de la cultura y del arte y el deporte. Cultura, arte y deporte dialogando. Es muy importante. Y dialogando desde una perspectiva de género. Lo que tenemos que hacer es, uno, acompañar las luchas de las jóvenes. Por ejemplo, yo acompaño demasiado las luchas de las jóvenes adentro de la universidad frente al tema de los acosos. Entonces, uno, estar al lado de las jóvenes y acompañar. Pero lo otro, hacer el reconocimiento de las jóvenes, y ahí son hombres y mujeres, ahí incluiría a los hombres y a las mujeres, lo que constituyó el estallido social. El estallido social tuvo un componente cultural demasiado importante que poco se habla de eso. O sea, eso fue una ruptura total a lo que nosotros veníamos haciendo tradicionalmente, y ahí sí puedo decirlo con toda la tranquilidad de lo que veníamos haciendo frente a las protestas. Recuerden la manifestación del 1 de mayo del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, ¿no? Esas jóvenes y esos jóvenes rompieron con todos esos esquemas y esas estructuras, pero el elemento fundamental de ese estallido social fue que se convirtió en un estallido cultural. Y eso lo hicieron fue hombres, muchachas y muchachos jóvenes, cargando sus instrumentos, cantando, bailando, haciendo encuentros de poetas. Eso lo hicieron la juventud. Yo empecé a hacer fotos porque mi abuela soñaba con ser fotógrafa, y pues para ella en su época, ella es del año 34, no era tan fácil ser fotógrafa. Pero también mi papá pues es periodista, entonces yo quería hacer todo lo contrario a lo que él hacía. Yo me negué a hacer como comunicación, ¿no? Lo que mencionaba como hegemónica o machista o de medio tradicional. Entonces a mí me costó mucho eso porque tengo una idea todavía a veces de no quiero hacer esto, pero hace parte también de la comunicación que desarrollamos, ¿sí? O sea, los medios pues tienen como muchas particularidades, y creo que mi trabajo parte de eso, ¿no? Como de ese buscar cómo narrarme también, ¿sí? Cómo contar eso que no quiero ser, o eso que tal vez la sociedad me dice como usted debería ser así porque usted tiene esa herencia. Entonces mi trabajo parte de, primero, ser muy tímida, como de tenerle mucho miedo a la gente y decir yo no quiero hablar, pero sí quiero mostrar lo que hacen otras personas. Y luego también es como me di cuenta que era la forma en que yo hablaba, porque las imágenes también son formas de contar cosas. Entonces luego creo que ya se me quitó el miedo de estar en la calle, y con la cámara siempre me he sentido segura.
los movimientos artísticos estamos insistiendo muchísimo que en este cambio, el tema de la cultura sea un tema fundamental. Y creo que nos falta todavía mucho para asumirlo de esa manera. Sea un tema, no sea un tema, sea una dimensión fundamental, estructural y trascendental. Y creo que nos falta en ese camino. Ahí estamos trabajando fuertemente, pero eso hay que ponerlo en lenguaje mucho más aterrizado del quehacer cotidiana de los jóvenes y las jóvenes en términos de cultura ya, que hay que empezar a aterrizar. Las artes están para hacer que mucha gente hable, para hacer memoria, para hacer reparación y sobre todo para que tengamos herramientas para contarnos y narrarnos a través de la expresión, de la libertad de expresión también que permiten las artes. Entonces yo creo que las artes en Colombia deben ser políticas y deben tener posturas claras porque ser artista en este país es muy difícil. Fueron las jóvenes y los jóvenes los que nos dijeron, después de llevar 30 años marchando los 1 de mayo y marchando en los campos y marchando en toda parte, fue en el 2021 que las jóvenes y los jóvenes nos dijeron, no es por ahí, es por este lado. Y es por este lado, es construyendo nuevos relatos, nuevos discursos. ¿Y cuál es el discurso? El artístico. Es el simbólico cultural, el que mueve los espíritus, el que mueve el corazón, el que entusiasma, el que anima. Hoy este proceso continúa ampliándose. Las mujeres jóvenes impulsan iniciativas y debates para defender sus derechos. La igualdad, reconocida en la Constitución, se convierte así en una tarea diaria que las juventudes siguen construyendo día a día.